Contarnos algo. No, no tengo nada que contar. Me están preguntando mucho si qué le pasó a mi hermano. Ah, ¿qué le pasó a tu hermano? ¿Sabes que no sé? Tengo que averiguar todavía qué le pasó. Chequealo con tu hermano, después me contás. Tengo que chequear porque sí, me entero por los portales muchas cosas yo. No, o por Ángel de Brito. Vamos a ver tranquilidad, bueno, está todo bien. Pero Ingrid que anda en cosas serias, no como nosotros estamos en la pavada, hablando, mirando la paparazzi. Hermano internado, El hermano internado, no pasa nada. Ingrid está por entrar a los manuales de historia del futuro. Ingrid, ¿sí o no? De los manuales de historia del futuro. Cuando se la estudie historia del futuro. La legalización del aborto, va a estar Ingrid Becker en esa lista. Ayer estuviste poniendo en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, estuve ahí en el plenario de comisiones de diputados exponiendo. Y un poco es verdad lo que decís, no por mí, no por mi nombre, sino porque es un momento histórico. Seguro. Que va a estar en los manuales, efectivamente, ojalá esté. Así que está bueno estar viviendo este momento, me parece. Es muy interesante, es impresionante, es emocionante y un montón de otros adjetivos que podría ponerle. Y sí, efectivamente me convocaron las mujeres de la campaña por el aborto legal. Fui una de las expositoras, cerré la audiencia de ayer, en donde, como se viene haciendo a lo largo de todo este mes y del mes pasado, los martes y jueves, este martes no ocurrió porque fue feriado, pero los martes y jueves vienen exponiendo tanto quienes estamos a favor como quienes están en contra, a veces intercalados, a veces unos a la mañana y otros a la tarde. Hay 7 minutos para exponer, tenés que armar algo en 7 minutos, y realmente a mí me parece que nos está yendo muy bien, porque hay mucho activismo, mucha militancia, hay mucha gente que está trabajando para que la cosa salga, digamos, para que la ley salga, y además porque del otro lado los argumentos de los antiderechos son realmente muy pobres. ¿De qué se basan? Son muy pobres. Y la mayor parte tiene argumentos religiosos. Bueno. Pero después cuando se meten en otros temas, ayer por ejemplo hubo un experto en marketing que dijo cualquier cosa. Cualquier cosa, es irreproducible te diría, muestran filminas raras, es gente que no, digamos, casi que parecen funcionales a los que estamos a favor de la interrupción del embarazo. Por ahí sí, no, tal pero vez termina siendo a favores, ¿verdad? Claro, no son funcionales a ellos, es como que quedan en evidencia que tienen muy pocos argumentos. Entonces, bueno, ayer hubo muchas exposiciones de las que estábamos a favor, la mayoría muy interesantes. También habló un varón, un pastor, no es un pastor, perdón, es un sacerdote, un militante cristiano que habló con una cruz enorme de madera y Cristianos de Base se llama su organización, y un pañuelo verde, hablando de que, bueno, la jerarquía de la Iglesia Católica y los católicos que estaban ahí, los cristianos que estaban ahí defendiendo el aborto clandestino, no representan a todos los cristianos, porque también hay quienes están a favor de que las mujeres podamos decidir qué hacemos con nuestro cuerpo y con nuestra vida. Entonces, bueno, y digamos, de lo que se dijo ayer fue, creo que lo más interesante, no en términos académicos, sino en términos mediáticos y de su rebote y lo emotivo, fue lo que dijo Flor de la B, que llegó a eso de las 5 de la tarde. Hubo 24 expositores, así que imagínense, estuvimos desde las 2 de la tarde hasta las 6 y pico ahí en... ¿Y qué están los diputados escuchando? Están algunos diputados. En realidad, para que la audiencia pública funcione, tiene que haber por lo menos un presidente turnando, y quedaban siempre 2. Hay 2 que están a favor y 2 que están en contra. La comisión, el que preside en general la audiencia es Daniel Lipovetsky, que es de Cambiemos, que es de la Comisión de Legislación General, que está a favor, siempre está con una corbatita verde en todas las audiencias. Está el de la Comisión de Salud, está Carmen Polledo, que es de la Coalición Cívica, y que está en contra. Está Legislación Penal, Gabriela Burgos, que es radical, que está en contra, y Alejandra Martínez, también radical, de la Comisión de Mujer, que está a favor. O sea, 2 y 2. Así que siempre quedan 2, 1 y 1 por lo menos para coordinar la audiencia, y son muy estrictos. Te dicen 7 minutos, cuando estás en el minuto 6 te dicen 1 minuto, cosa de que te apures. Sí. Que porque si no también hablan 40 claro, cada uno. Te dan un margen. Además es un ejercicio muy interesante para los que escribimos, por ejemplo, el poder de síntesis y armar un texto para que te dure 7 minutos, ni más ni menos, y que empiece ¿Cuántas y termine. carillas son? ¿5 carillas? Depende de la tipografía del interlineal. Pero sí, a mí me quedan 5 carillas. 5 carillas, muy bien. Esto es para todos los que tengan que exponer 7 minutos alguna vez en la vida, ya aprendieron algo nuevo. En tipografía 15 creo que era, sí. Tamaño me lo hice bien grande, interlineado 1,5. También para poder leer y levantar la vista. Son datos importantes. No, para los que escriben es un dato, porque todo el mundo te pregunta cuántos caracteres, cuántas líneas, cuántas páginas.
Bueno, decía que estuvo Flor de la B, llegó con el pañuelo verde, después de haber contado en televisión en estos días que su mamá había muerto víctima de un aborto clandestino, que se había desangrado. Y fue a contar esa historia y dijo un montón de cosas súper interesantes. Ella contó que extrañaba mucho a la mamá, que no sabía qué le había pasado, que se había enterado mucho tiempo después de cómo dice que había... a los 14 contó acá. Hablamos con ella ayer o antes de ayer y contó que a los 14 recién le dijeron, pero que en ese momento tampoco quiso como investigar mucho y recién a los 20 y pico le preguntó al papá que le cuente bien qué había pasado. Sí, y bueno, ahí se enteró de que su mamá había muerto por un aborto clandestino y contó un poco, volvió a relatar esta experiencia ayer en la sala, en el anexo de la Cámara de Diputados, y realmente ahora vamos a escuchar un poquito cómo cerró Flor de la B ese discurso que tardó, eso fue casi 6 minutos más o menos, vamos a escuchar un pedacito nada más, pero me parece también importante destacar que estos personajes mediáticos, digamos, como Flor de la B o como los actores, que ahora, digamos, habían salido las actrices, ahora están saliendo los actores, hablar, hay videos que salen todos los días, en uno está Suar, Darín, Juan Minujín, estoy viendo hoy uno que está Federico Delía también, o sea, hay uno por día de por lo menos 8 actores, Joaquín Furriel, no me acuerdo de todos, que es muy importante socialmente, digamos, para influir en la opinión pública, pero que además son personajes que para los diputados y las diputadas y para los senadores y las senadoras son personajes muy influyentes. Y hoy, realmente, para un legislador decir que está en contra y digamos, así alegremente, es difícil. Me parece que hoy hay que argumentar mucho para que no te miren como nos miraban a nosotras las que militábamos a favor hace algunos años. Y Flor de la B, aparte que cuenta algo así, obviamente lo levantan en todos lados, que si cuenta cualquiera algo así, no importa, que te lo cuente una vecina no llega a ningún lado. No, son experiencias que digamos, que pasan muy habitualmente, pero que está bueno cuando las cuenta un personaje que tiene mucha influencia en la opinión pública. Vamos a escuchar entonces cómo cerraba su exposición ayer Flor de la B. Nunca pensé que iba a contar esta historia, nunca pensé que iba a hablar de mi madre. No hay un día en esta vida que no la llore. Desde que yo me enteré, estuve buscando la cara del femicida que mató a mi mamá, tratando de imaginarme. Y hoy sé quién fue el femicida de mi madre. El femicida de mi madre fue el Estado. En sus manos está la responsabilidad. Si quieren tenerlas llenas de sangre, si quieren seguir cargando con la muerte de millones de argentinas que mueren diariamente por abortos clandestinos, muchísimas, sí, son muchas. Entonces, ¿de qué lado quieren estar? Yo les digo hoy, Sabina Báez presente, porque no quiero que la muerte de mi madre sea en vano. 2 veces la piel de gallina se me puso. 2 veces. Sí, esa fue la frase más fuerte que le levantaron en todos los portales, que el femicida de mi madre fue el Estado. Sí, porque se habla de verdad se habla, son femicidios silenciosos, los abortos, las muertes. Sí, no va por preso abortos nadie, digamos, ¿no? Cuando hacen un aborto y la persona muere. Sí, puede ir preso el médico. ¿Sí? Porque está... Pero en el caso de Flor de la B, ponele. Ella lo que nunca dijo qué pasó con... No se sabe, no sabemos si llegó al médico tampoco la mamá, o sea, no sabemos bien cómo fue la situación. En muchos casos las mujeres abortan por sus propios medios. No, ella dijo que fue un lugar. Bueno, no, evidentemente no sabemos qué pasó con esa situación, pero hoy con el aborto, digamos, una de las consecuencias y una de las razones por las cuales los médicos, los médicos que tienen conocimientos no quieren hacer abortos, no es porque sean objetores de conciencia, sino porque algunos tienen miedo de ir presos. Si pasa algo es ilegal. Porque es ilegal. Eso es lo que hay que cambiar. Lo único que no quiso contar Flor de la B fue si el papá la obligó a la mamá o algo así, porque ella decía, mi mamá no quería abortar. La llevaron, la obligaron y Ernesto le preguntó, pero ¿quién? ¿Tu papá? Porque si quedó embarazada de él. No, eso dijo, me lo guardo para mí, porque ya era como demasiado. Bueno, eso es una historia familiar que escapa del problema en sí, que es demasiado. Sí, lo que en realidad está mostrando es un problema de salud pública, digamos, eso es lo que muestra la muerte de la mamá de Flor de la B. Y bueno, y también estuve yo hablando y elegí, la verdad es que se dijeron un montón de cosas en general muy interesantes y muy bien enfocadas de parte de las que militamos a favor, gente con muchos conocimientos, con mucho trabajo académico, con información estadística, científica, información desde el punto de vista legal, digamos, hubo de todo. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué puedo decir que no se haya dicho? Bueno, no hay mucho para decir que no se haya dicho. Entonces elegí contar 4 historias de 4 amigas cercanas,
que tuvieron que pasar por la experiencia del aborto clandestino. Mujeres todas de clase media, es decir, que tenían los recursos para abortar, que no pertenecen a los sectores vulnerables, es decir, que el riesgo claramente es menor porque las que se mueren son las más pobres, pero que también estuvieron en riesgo sus vidas. Una amiga a la que acompañé cuando teníamos 16 años a abortar a la casa de un médico en el Tigre, viajando en lancha, yendo y viniendo en un lugar con unas condiciones de, obviamente, de asepsia más que dudosas. Conté la historia también de otra amiga que estaba embarazada y quería tener ese hijo, estaba casada, estaba todo planificado, estaba muy contenta, y en la semana 18, en un estudio, en una ecografía, le descubrieron, después de hacerle también un estudio genético, que el bebé ya era para ella un bebé, porque era un hijo deseado, tenía una malformación genética, que no iba a sobrevivir al parto, es decir, que se iba a morir en el momento de en nacer. esos casos te hacen igual llegar hasta el final. Bueno, claro, ella, supuestamente... Yo tengo amigas que les pasó eso y no te dejan igual interrumpirlo. No. Te dicen, bueno, no, lo tenés que parir, o sea, pasar por el momento de un parto, sabiendo que el bebé no va a vivir. Y llevar el embarazo todas las 37 semanas. Sí. El único consuelo que le daban es que en estos casos a veces mueren antes en la panza, y entonces que ahí sí pueden intervenir. Cuando en realidad podría ser una de las causales, digamos, porque el aborto en la Argentina es legal en 3 causales. Una es cuando está en riesgo la salud de la madre, que se puede extender a salud psíquica, esto lo está dicho por la Organización Mundial de la Salud, pero tampoco se realizan en estos casos. Ella tuvo que, para interrumpir su embarazo, ante la negativa de su genetista y de su ginecólogo, de su obstetra, tuvo que ingresar en una clínica privada, con un diagnóstico falso, y parir sin anestesia, porque no podía parir en la sala de partos, porque la clínica era legal, pero el aborto es clandestino. Entonces le indujeron el parto ahí y tuvo que parir sin anestesia, con el parto inducido, que duele muchísimo, más allá del dolor de la pérdida de este momento. Otra amiga con una situación semejante, que también quería interrumpir su embarazo en la semana 13, es decir, todavía podía ser una intervención más sencilla que un parto inducido, y tuvo que dar 1000 vueltas, encontró un montón de obstáculos, y finalmente, cuando encontró una obstetra que le recetó misoprostol, casi muere desangrada por falta de atención en el momento. Pues se hizo en su casa. Claro, porque cuando te recetan misoprostol vos empezás el trabajo, digamos, el aborto empieza en tu casa. Vos te tomas las pastillas o te las pones en la vagina, y después empiezas el sangrado ahí. Cuando empieza el sangrado tenés que ir al sanatorio. Pero bueno, al parecer ella como estaba mal controlado. No, es que te dicen también que te puedes quedar en tu casa y hacerlo ahí. Sí, pero sin ir al sanatorio. Cuando el aborto es legal, lo que vos tenés es un control previo, un control posterior, y tenés atención en el caso de que te pase lo que le pasó a mi amiga, que empezó con un sangrado que era una hemorragia imparable. Bueno, todas estas historias que seguramente nos cuesta escuchar a todos se solucionan muy fácil, y es con una ley. Me gustaría escuchar a ver cómo expusiste ayer. Ahora cierro, conté otra historia más, muy sencilla, y cerré con esto. Los casos que acabo de contar son todos distintos, pero tienen varias cosas en común. Son historias reales, son historias de mujeres que no pertenecen a sectores vulnerables, que pudieron elegir y que sobrevivieron, porque tuvieron suerte. Laura, Mariela, Sandra y Lucrecia tienen otra cosa en común. Todas son mamás de hijas que hoy son adolescentes, y ninguna quiere que su hija pase por una experiencia como la de ellas. Las 4 son las mamás de esas pibas que les están pidiendo a ustedes, legisladoras y legisladores, que voten por el aborto legal, seguro y gratuito. Ellas no quieren tener suerte, quieren tener derecho. Muchas gracias. Radio con Vos. 89.9. Somos radio. Radio con Vos. 89.9. Somos Vos.